1, 26 al 30. Hechos. ¿Lo tienen? En el libro de los Hechos leemos. Lo repito, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 y el verso 16 al 30. Del 16 al 22, al 26. Al 26. Al 26, amén. Varones hermanos, leemos a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Era necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Pueden sentarse. Esta palabra de esta hermosa noche es sobre el apostolado. Y hay una pregunta que lo tengo yo como tema: ¿qué se necesita para ser apóstol? ¿Por qué la necesidad de esta palabra? Porque vemos, hermanos, que hoy en día hay muchas iglesias que tienen como líder a alguien que le denominan apóstol, ¿verdad? Y para ellos es un título muy grande, que pastor queda muy abajo para ellos, evangelista queda muy abajo para ellos, ministro queda muy abajo para ellos. El apóstol fulano de tal y el apóstol fulano de tal. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención sobre lo del apostolado, vamos a decirle a las niñas que guarden silencio. Lo que me llamaba la atención, hermanos, es que normalmente lo que hoy en día escuchamos de apóstol no lo tienen las iglesias reconocidas de antigüedad, como Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, sino que la mayoría de las iglesias que tienen apóstol son iglesias que se han levantado, y que se han levantado con ministerios televisivos, con ministerios que llenan estadios. Entonces ellos necesitan un nombre alto, y el apóstol pues les queda como anillo al dedo. Pero en esta noche vamos a estudiar referente a la palabra, si puede haber apóstoles hoy en día,
Pero primero vamos a estudiar, según la palabra, cuáles son los requisitos. Entonces, viendo los requisitos, vamos a saber si alguno de los actuales puede llegar a ser apóstol. ¿Verdad? Porque la palabra, para eso nos ha dado Dios su palabra, para darnos cuenta. Y vamos a ver ya de entrada, vamos a ver los requisitos. ¿Por qué es necesario que la iglesia estudie y conozca los requisitos de un apóstol? Porque la Biblia dice que en los postreros tiempos se iban a levantar falsas personas, falsos líderes, diciendo, yo soy esto, y Dios me ha puesto en esto. Es decir, yo soy apóstol, yo soy un líder alto y Dios me ha puesto en esto. Pero vamos a saber que Dios ya dejó su palabra. Y su palabra no se mueve, su palabra no se puede modificar. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué es necesario que la iglesia lo conozca? Porque ante estos líderes, muchedumbres le guardan un alto respeto, porque se llaman apóstoles. Y entonces la gente, incluyendo la iglesia, cae en el error de que Él es supremo. Ya no es supremo Dios, sino que es supremo el excelentísimo apóstol. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay un hombre que se llama apóstol, uno de los muchos que hay. Ese hombre es un hombre grosero, hermanos, un hombre grosero. Y en una predicación él mencionó una palabra fuerte que le mencionan a su mamá a otro. Pero la iglesia, como llega al grado de cegarse porque él es el apóstol, la iglesia, todo está bien para ellos, porque es el apóstol, es el elegido de Dios. Y no, hermanos, hoy vamos a ver los requisitos, por eso vamos a ver los requisitos. Vamos a irnos despacio en la palabra, ahí donde estamos en Hechos. Uno de los requisitos más importantes vamos a leer en el verso 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. El primer requisito es que haya estado con Jesús. Que hayas estado con Jesús y con los demás discípulos. Dice cuando Jesús entraba y salía. Que él nunca, que no fuese alguien que llegó a medio camino, sino que haya estado desde el principio hasta el fin. Ahorita vamos a seguir leyendo qué más dice. Eso nos da a entender la palabra que además de los discípulos, habían otras personas que seguían a Jesús. Por eso mucho más después encontramos cuando Jesús los manda a predicar de 2 en 2 y manda 70. De esas personas, de esos 70, quizás habían muchos que habían caminado con Jesús, al lado de Jesús y de sus discípulos. Pues cuando se encuentran en la necesidad de sustituir el cargo o el apostolado que tenía Judas, miran que este sea un requisito principal, ¿verdad? Y dicen ellos, de entre nuestros hermanos, de entre nosotros, vamos a ver a las personas que hayan estado con Jesús cuando entraba y salía. Amén. Eso da como resultado haber conocido personalmente a Jesús. El requisito que hubiese conocido personalmente a Jesús. Otro requisito que encontramos es haber sido elegido
y enviado por Jesús. Los 12 discípulos, incluyendo al que cayó en transgresión, llenaron este requisito. Jesús pasó y miró a Mateo y le dijo, sígueme. Cuando Jesús pasa por donde están los pescadores, les dice, síganme. Amén. Ese es el requisito para que se llame apóstol. Que Jesús lo haya llamado personalmente, que lo haya elegido personalmente. Y viene otro punto bien importante, y es, creo que este punto que viene es el que le da el sello al apostolado. Haber sido testigos de la resurrección. Vamos a seguir leyendo en el verso que llevamos. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Creo que, como le digo, ese es el punto que le da el sello al apostolado. Dice que desde que empezó Jesús, empezando el bautismo de Juan el Bautista, hasta que Jesús fue tomado arriba, que haya estado ahí. Ahora piense, como se dice, abuelo de pájaro, sin quebrarse la cabeza mucho. Con lo que hemos hablado en este momento, no podría cualquier individuo levantarse y decir yo soy un apóstol. No podría por esto que mienta la palabra. Por esto que menciona en la voz de los discípulos del apóstol San Pedro, que es el que se pone y se levanta como la persona investida por el Espíritu Santo para levantarse en voz. Y dice, una persona que haya estado desde el inicio, desde los comienzos de Jesús, hasta que Él es recibido allá en los cielos. Y entonces, vuelvo a repetirlo y valga la redundancia, porque es necesario repetirlo. Una persona en la actualidad no podría cumplir esos requisitos. Necesita haber visto resucitado a Jesús. Créanme, hermano, que de los que hoy se llaman apóstoles, pudiera lo tremendo que es de esto. Para que vean cómo es lo especial en requisitos, o lo difícil que es para que alguien diga yo soy un apóstol. No se puede. No se puede nada más porque necesita el título de apóstol para llenar anfiteatros, porque necesita el título de apóstol para llenar estadios, para que la gente diga, oh, vamos a ver al apóstol. Para que en los pueblos digan, oh, llenemos ese camión porque vamos a ir a ver al apóstol. No, hermano, y el apostolado no era un título que fuera necesario para ser honorífico, porque los apóstoles siempre se preocupaban por darle la gloria a Dios. Y lo que hoy conocemos como apóstoles, que sabemos desde ya, con lo que hemos hablado hasta este momento, sabemos que son falsos. Ellos, hermanos, ellos no se visten humildemente. Sus trajes son carísimos. Sus casas son mansiones. Ellos no tienen carros, ellos tienen aviones. Ellos no tienen lanchas como los pescadores. Ellos tienen grandes embarcaciones. Y el dinero es su fama. El dinero es el amor de ellos. Entonces no se puede. Vamos a seguir leyendo la palabra.
aquí en la última frase del 22 dice, y que uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aprovechándonos de la palabra testigo, nadie puede ser testigo también. Alguien que diga yo soy testigo de esto, no. Ellos sí son testigos. Testigos oculares son ellos. Pero hoy en día nos encontramos con cada cosa que se inventan. Y no se le inventan los que traen esos nombres. Se le inventaron líderes que quisieron, hermanos, igual como estamos hablando, crear un poderío religioso para manipular las mentes de los demás. Porque muchas veces la religión es usada para manipular la mente de los demás. ¿Y qué decíamos en la enseñanza de los niños el sábado? Que todo aquel que se deja manipular le está demostrando a la persona que está enfrente que es débil. Eso, que es débil. No tiene la capacidad mental para decir, tú no me puedes manipular a mí. Así es, hermanos, que estos llamados apóstoles falsos encuentran una debilidad, encuentran un punto clave en la persona que tienen al frente, y llámese persona multitudes, miles de los que tienen al frente. Y si usted ha escuchado, por ejemplo, vamos a mencionarlos a ellos, los apóstoles de la prosperidad. Tienen miles de personas al frente y encontraron el punto débil de esos miles de personas. El punto débil es que pueden ser manipulados de la mente. Y la Biblia dice que en los posteros tiempos las multitudes se amontonarían a escuchar fábulas profanas, ideologías de hombres. ¿Por qué? Porque todo aquel que dice yo soy apóstol porque Dios me ha constituido, es una ideología de hombres. Porque Dios ya constituyó sus apóstoles. Y hoy, esta noche, lo vamos a probar con la palabra. Vamos a probarlo por qué razón ya no pueden haber apóstoles. Ya Dios constituyó a sus apóstoles. Puede haber un líder, puede haber un pastor, puede haber un evangelista, un ministro, los ministerios que Dios tiene, pero no apostolado. Pero a ellos ya no les interesa ser pastor, a ellos ya no les interesa ser evangelista. Ellos quieren un título que vaya más arriba, un título que se pueda rozar con los gobiernos, que se pueda rozar con los reyes, y sobre todo que tenga el poder de manipular a los débiles. Y vale la pena, ya que mencionamos la palabra débil, el único que puede darle la sabiduría al hombre y la inteligencia para no ser débil ante alguien que quiere manipular su mente se llama Dios. Por eso dice la Biblia que si alguien está falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Debemos de pedirle a Dios sabiduría para que nadie nos vaya a tratar de manipular nuestra mente. Porque hoy en día, hermanos, hay tanto falso profeta, tanto falso apóstol que le está diciendo a la iglesia, tienes que traer tanto, tienes que traerme tanto, yo soy el apóstol. Y como la persona dice, no, pues es el apóstol el que está hablando, ¿verdad? Es el apóstol que está dando y hay que darle lo que él pida. No. A Dios hay que darle lo que pida. Si Dios pide nuestra vida, le vamos a dar nuestra vida. Si Dios pide nuestra alma, vamos a darle nuestra alma porque es de Él. Si Dios pide nuestra reverencia, vamos a darle nuestra reverencia. Si Dios pide alabanza, vamos a darle alabanza, gloria, honra y honor a Él. Pero a un falso profeta no. Vamos a continuar. Quiero mencionarle el nombre de los 12 apóstoles, aprovechando que estamos hablando de ellos. Vamos a los 12, escúchenlo. Simón, que es llamado Pedro. Santiago, que es el llamado Jacobo. Andrés, hermano de Pedro. Y Juan, también hijo de Zebedeo, con Santiago llamado Jacobo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Simón el cananeo, Judas Tadeo y Judas el Iscariote. 12.
podemos ver que los nombres, hay muchos nombres repetidos, hay de parejas de 2 en 2, de nombres repetidos, ¿verdad? El que es Simón, el que es Santiago y el que es Judas son repetidos. Amén. Vamos a ver, ya vimos cuáles son los requisitos para el apóstol. Y cuando alguien escucha hablar que también San Pablo es un apóstol, entonces dice, bueno, ¿y los requisitos dónde quedaron? Por eso vamos a ir a hablar también de eso, porque alguien que escuche la palabra de Dios en esta noche se va a preguntar, bueno, hablaste de requisitos, pero ¿qué pasó con el apóstol San Pablo y el caso de Matías? Vamos a hablarlo. Vamos a irnos a 1 Corintios 15, 8. Dice su palabra, y al último, bueno, vamos a leer el 7 para tener un poquito de contexto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién habla? El apóstol San Pablo. Y el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hasta ahí. ¿Se acuerdan que les decía que el sello del apostolado es la resurrección de Jesús? Porque si Jesús no hubiese resucitado, en vano fuera nuestra fe. La fe que hoy procesamos como cristianos es porque Jesús se levantó. Si Jesús estuviera ahí en la tumba, no tendría razón, no tendría sentido nuestra fe. Nuestra expresión cristiana no tendría sentido. Por eso es que es el sello del apostolado de la resurrección. Y verlo resucitado es el sello para que esa persona que es elegida por Dios sea apóstol. Y por eso qué bueno que San Pablo lo menciona en sus epístolas y dice, ya menciona a todos los que lo vieron y en última instancia se le aparece a él directamente. Ahí ya no podemos decir que simplemente una luz, como dicen algunos, una luz que lo tiró del caballo. No, Jesús de Nazaret se aparece ante él. Y me gusta cuando Ananías le dice al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a orar por este hombre? Pero este hombre es el que perseguía a la iglesia. ¿No te has equivocado? Sabemos que el Señor no se equivoca, ¿no? Y le dice el Señor, deja, porque le enseñaré lo que es padecer por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque Él arrastraba a los cristianos. Él arrastraba a los cristianos y no importaba si era mujer, hombre o niño, Él los sacaba de sus casas y se los llevaba presos. Pero ahora, San Pablo está acostumbrado a ver sufrimiento. El apóstol San Pablo, llamado como Saulo, está acostumbrado a ver sufrir a los demás. Pero ahora le va a tocar sufrir en su carne por el Evangelio. Pero aquí lo importante del tema que estamos tocando es que él recibe el sello del apostolado. Ver a Jesús resucitado. Estaba yo estudiando sobre este caso de los dos apóstoles, San Pablo y Matías. Alguien podría decir, y no podría, si lo estoy mencionando en este momento es porque la gente se está preguntando y está diciendo, pero Matías no fue elegido directamente por Jesús. Porque sabe usted que el que enseña está enseñando, pero otra persona está preguntando, está diciendo, oye, pero tú dices que Jesús los escogió y los eligió y los mandó. Pero Matías, pero vemos, hermanos, vemos la oración
de una iglesia fortalecida en el Espíritu Santo. Una iglesia, la iglesia primitiva, que está siendo ungida con unción fuerte del Espíritu Santo. Y ellos no vienen y dicen y se meten a una oficina y sale el pastor o en este caso el apóstol San Pedro, no se va a una oficina, cierra las puertas y que nadie lo vea y sale diciendo, bueno, les presento al nuevo apóstol, Matías. No fue así. Oraron al Señor, oraron al Espíritu Santo y le dijeron, Señor, ¿cómo dice la expresión? Dice, tú. Y luego dice, Señor, que conoce los corazones. Una oración tan convincente desde el corazón hacia el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo elija a la persona que va a estar con ellos ahí en el apostolado. Y no tenemos duda de que el Espíritu Santo elige a Matías. Entonces la pregunta, ¿puede haber apóstoles hoy? El mundo puede tener 1000 apóstoles, pero Dios solo tiene sus apóstoles que Él ya eligió. Las iglesias que no tienen el conocimiento o tuercen el conocimiento de la palabra de Dios pueden tener muchos apóstoles, pero Dios no tiene muchos apóstoles. Tiene Dios los apóstoles que Él eligió. Y vamos a ver qué texto de la palabra. Hay un texto de la palabra que nos dice cómo Dios tiene preparado todo. Y especifica el número. Amén. Apocalipsis 21:14. Con este texto vamos a terminar. Este es el último texto. En este texto que vamos a leer en este momento, en el contexto habla de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y en el texto que vamos a leer habla de los muros de esa ciudad. Y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de ¿quiénes? Amén, del Cordero. ¿O cree usted que ahí habrá otro cimientito ahí que diga Cash Luna? ¿O cree usted que haya otro cimiento que diga Guillermo Maldonado? No. ¿O cree que haya otro cimiento que diga Nazón? No. ¿Sabe cómo va a decir ahí? Simón, Santiago, Andrés, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Simón, Judas Tadeo y Matías. Así va a decir en los 12 cimientos que están ahí. Entonces, Dios no tiene cimientos para 10,000 profetas que el mundo quiera hacer allá afuera, o que las iglesias que no tienen el conocimiento de Dios o que lo tergiversan tengan 1000 profetas. Dios no tiene 1000 cimientos para ellos. Tiene 12 cimientos para sus 12 discípulos o sus 12 apóstoles, porque Dios todo lo tiene estipulado. Y no es como el hombre quiere hacer las cosas, sino es como Dios quiere hacer las cosas. Y el hombre, el cristiano, el que ha conocido a Cristo, lo que tiene que es asumir la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, hermano, todo aquel que escuche esta palabra esta noche, el Espíritu Santo le dé el entendimiento y le dé el conocimiento de saber que ya el Señor ha estipulado 12 cimientos y ahí van a estar los nombres de sus 12 apóstoles. No hay, hermanos, razón o manera de que otra persona se levante en la actualidad y que diga yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque no puede cumplir los requisitos del apostolado. Sencillamente no puede. Imagínense que no puede cumplir ni los requisitos a alguien que diga que yo soy testigo
No puede. Porque para ser testigo tuvo que estar ahí en el lugar. Ahora no digamos para que alguien diga que se levante y que yo soy apóstol. No puede. Vale la pena mencionárselos porque algún día ustedes lo van a escuchar, lo que yo les voy a decir en este momento. En algún lugar van a escuchar y a lo mejor les hacen la pregunta. Y la pregunta que podrían hacerles, escuche bien, en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, el número 12 ¿para quién es? ¿Para Matías o para Saulo llamado Pablo? Esa es la pregunta final. Y esa se la podrían hacer. Hasta ahí hay cosas que el hombre que no se quiere meter de lleno a la presencia de Dios, en vez de buscar la presencia de Dios, empieza a indagar, empieza a llamar al cristiano. Bueno, ¿y tú qué piensas? Como a ponerle un entredicho. Como cuando llamaban a Jesús y le decían, Jesús, esta moneda, o le presentaban una moneda, pero antes le hacían la pregunta, ¿es lícito dar tributo al César? Siempre llevaban una pregunta, no con el hecho de buscar un beneficio espiritual, sino para ver si se contradecían sus expresiones. Y hoy en día es igual. Usted va a ser interceptado por personas que le van a hacer preguntas, no porque quieran recibir un beneficio espiritual, sino porque lo quieren poner a usted en entredicho, a ver qué le responde. Y esta, escúchela bien, grábesela porque algún día la va a escuchar. Esta pregunta también la tienen ellos. ¿De quién va a ser el 12º lugar en el cimiento? ¿De Saulo, de amado Pablo, el apóstol San Pablo, o de Matías? Recuerde usted que al apóstol Matías fue elegido por los demás 11, por los 11 apóstoles que estaban ahí reunidos y la iglesia en general. Y el apóstol Matías, ya llamado apóstol, ya elegido, él ha cumplido con todos los requisitos que hemos mencionado. Y alguien podría decir que excepto el de ser señalado por Jesús para decirle, sígueme. Pero en esta noche hemos visto que la oración de la iglesia le da en petición al Señor la facultad a Él de poder elegir entre Justo y Matías. Y en la oración, en la suerte que echan, le dejan que el Espíritu Santo sea el que decida y se lo piden. Y sabe, hermano, yo cierro mis ojos y pienso, en una iglesia que está ungida, no puede otro elegir más que el Espíritu Santo. Pero tenemos también el número 13, el apóstol San Pablo, que es elegido directamente por Jesús. Él sí es elegido directamente por Jesús, según el texto que leímos, ¿dónde? A ver si se le quedó, ¿dónde lo leímos? Donde él se encuentra con Jesús, 1 Corintios 15:8. Ahí él menciona que Jesús lo encuentra y lo selecciona como apóstol. Pero ¿cuáles serían los requisitos que el apóstol no llena? No estuvo con ellos. No estuvo con ellos, como dice la palabra, desde el bautismo de Juan el Bautista hasta que Jesús fue ascendido arriba. No cubre ese requisito. Sin embargo, Jesús lo llama como apóstol. Y quien ocupe el lugar en el cimiento número 12 de la Nueva Jerusalén, eso le va a corresponder a Dios. Amén. Y aquel que pregunte, pues eso va a quedar en la mano de Dios. Esa es la palabra de esta noche. Le digo porque alguien
Le va a interceptar y le va a poner todas las cualidades o los requisitos que cubrían cada uno de ellos. Y yo se los he puesto esta noche, tanto los de Matías como los del apóstol San Pablo, ¿verdad? Pero el cimiento va a ocupar uno nada más de ellos dos. Eso sí se lo puedo decir esta noche. El cimiento de la Nueva Jerusalén, el número 12, va a ocupar un nombre nada más, uno de ellos. Yo no sé a quién elija Dios, pero Él es soberano, Él va a saber a quién poner ahí, ¿verdad? Amén. Con esto, hermanos, termino yo en un pequeño mensaje para que nosotros estemos sabidos que no pueden haber profetas en la actualidad. No pueden haber apóstoles, perdón. Estamos hablando del apostolado. No pueden haber apóstoles porque no hay quien cubra o llene los requisitos, los cuales llenaron los 12 apóstoles que están mencionados en la palabra, y agregado también el apóstol San Pablo como apóstol para los gentiles. Esa es la diferencia también que podría ayudar en la respuesta hacia el nombre número 12 en el muro, es que el apóstol San Pablo fue llamado, como dice él, como un abortivo, es decir, como último para los gentiles. Pero los 12 que hemos mencionado, incluyendo a Matías, es para la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel. Así que esta palabra sirve, hermanos, para que la iglesia tenga el conocimiento de que no sea engañada con apóstoles de prosperidad, con apóstoles que vienen con dones y con cosas, porque no pueden llenar los requisitos. Así que Dios me los bendiga, y pues dejo a nuestro hermano para que concluya. Amén.